Bienvenidos un día más a Bundeslive y hoy tenemos el placer de estar con Rubén de Esto es la MLS. Bienvenido, Rubén. Hola, ¿qué tal, Jorge? Un placer pasarnos por aquí por el canal, una colaboración que teníamos ganas de hacer ya. Eso es, igualmente. Y venimos a hablar de una de las revelaciones europeas porque ha sido una revelación en el Bayern de Múnich, pero yo diría que europea incluso, y estamos hablando del joven canadiense Alphonso Davies. Sí, Alfonso Davies, lo que tú dices, es una revelación del fútbol europeo, pero prácticamente ya lo podemos ampliar a escala mundial. Es decir, yo no sé si habrá un lateral izquierdo mejor en el mundo, al menos por lo que ha demostrado esta última temporada, y sí que se le está ya presumiendo un potencial que seguramente nadie esperaba, pero que ya no le coloca simplemente en una lista de jóvenes promesas. Esto ya es una realidad y vamos a ver dónde está su techo. Sin duda, al final este año para mí ha sido personalmente el mejor lateral izquierdo que he visto, vamos, en la temporada, porque he visto de prácticamente todas las ligas y creo que Davis, por la edad y por el contexto y todo, creo que ha sido un jugador digno de elogiar para el Bayern de Múnich. Y bueno, hoy os traemos al canal porque igual hay gente que no lo sabe y se piensa que es un canterano del Bayern de Múnich, pero realmente Alphonso Davies vino de la MLS, del Vancouver Whitecaps. Sí, es curioso porque Vancouver Whitecaps no es uno de los punteros de la MLS, tampoco es que tenga una cantera de las más prolíficas del fútbol norteamericano, pero sí, es cierto que salió de allí, que debutó muy jovencito con 15 años y ya enseguida pues despuntó. Yo creo que era una cuestión de tiempo que acabara fichando por un grande de Europa y seguramente lo que sí que no esperábamos, aunque ya habíamos visto un gran rendimiento por su parte en Estados Unidos, es que siguiera una progresión tan rápida, ¿no? Y ya se convirtiera en uno de los mejores en tan poquitos años. Pero sí que es verdad que ya desde el principio, desde su debut en la MLS, se veía que este chico tenía algo. Hay un dato tremendo que no sé si ahora se habrá actualizado, porque no sigo mucho vuestra liga, ahora tú me podrás confirmar, pero Alfonso Davies es el segundo jugador más joven en la historia en debutar en la MLS. Es un dato tremendo que te hace ver lo jovencísimo que llegó a un equipo norteamericano y que al final esa conexión que hay entre Norteamérica y Alemania, la verdad que si ves los jugadores que hay en la Bundesliga, hay un montonazo de norteamericanos y Alfonso Davies no lo es, pero viene de esta liga, o sea que también es una liga a la que hay que tener en cuenta. Y bueno, también es digno de elogiar que Alphonso Davies ha irrumpido en el Bayern de Múnich como lateral izquierdo y vosotros lo decís muy bien en un vídeo que hicisteis sobre él, que os dejaremos aquí para que lo veáis, y es que no fue lateral, sino que fue extremo tanto izquierda como en derecha. Exacto, al final esa llegada y esa pegada que le estamos viendo en el Bayern de Múnich jugando un poquito más atrás como lateral, pues imagínate, cuando jugaba en la MLS no se podía desaprovechar en el lateral, había que ponerlo de extremo, empezó jugando, alternando, digamos, las bandas, podía jugar tanto en la derecha como en la izquierda. Sí es cierto que en su última temporada juega un poco más en la izquierda, pero siempre más enfocado a la portería. Al final, esa superioridad física, sobre todo que demuestra combinado con la buena habilidad que tiene, le hacía ser un jugador con una llegada increíble. Al final, en su última temporada marca 8 goles y da 9 asistencias, que para un chico de 18 años yo creo que son unas cifras impresionantes. Y es verdad, ¿no?, que toda esa llegada que ahora se le ve llegando un poquito desde atrás, cuando arrancaba unos metros más para adelante, no se limitaba. También llegaba, también marcaba, también asistía. Y es curioso ver cómo se ha adaptado tan rápido a la posición de lateral, sobre todo por lo que dices, porque un chico tan joven que solo ha sido extremo, no es normal que tenga la madurez futbolística de saber, bueno, y también los fundamentos y los principios defensivos para poder defenderse en otra posición. Pero sí, sí, totalmente. Él debutó con 15 años y desde el principio fue extremo y toda su carrera en la MLS prácticamente fue como extremo. Claro, y es lo que dices tú de esa potencia que tiene, que la utiliza tanto en ataque, porque en la MLS hemos visto algunos goles que son realmente increíbles, como esa zancada que tiene y también ese desborde hacia adentro, o sea que no es el típico jugador que por ser muy rápido simplemente corre por la banda, sino que es habilidoso, tiene regate y desborde y una pegada también muy buena, o sea que es un jugador al final total y en defensa es increíble cómo puede recuperar balones a jugadores como por ejemplo Toko Ekambi en el partido ante el Olympique de Lyon. Hay una foto muy curiosa que no sé si has visto, y es que Toko Sí. Ekambi ya de por sí es rápido, y a su lado estaba Davis, que le sacaba unos cuantos metros, y Davis estaba con una cara de tranquilidad mientras que Ekambi estaba sufriendo. O sea que eso te hace ver la velocidad que tiene este jugador. Sin ningún esfuerzo. Sí, sí. Exacto, o sea que es tremendo. Y bueno, al final no todo fue un camino de rosas para el joven Davis de 19 años, porque él, a pesar de tener nacionalidad canadiense, él llegó de un campo de refugiados de Ghana a los 6 años. Y claro, os podéis imaginar el contexto de un clima tan caliente como es el de un país africano hacia uno como es Canadá.
Sí, al final los problemas que tuvo al llegar a Canadá no fueron solo futbolísticos, sino que al final son un poco vitales, por así decir. Tú tienes un clima, un estilo de vida que en este caso no era el más favorable para él, pero es verdad que es un cambio radical llegar a Canadá, un país bueno, con una de las mejores sociedades del mundo. El tema de la nieve, creo que lo has leído, ¿no? Sí, Que no había visto nunca la nieve y le sorprendió ver la nieve y dice que desde entonces no le increíble. gusta el invierno. Es muy curioso. Al final hay que entender que los futbolistas primero son personas y cuando Alfonso Davies llegó a Canadá, tenía esos 5 o 6 años, no estaba preparado ni para adaptarse al fútbol de allí, ni mucho menos tampoco a la sociedad, porque al final hablamos de un país totalmente diferente de lo que él venía. Él es de padres de Liberia y venía de un campo de refugiados de Ghana. Eso no tiene nada, nada, nada que ver con Canadá. Exacto, porque al final tú sales a la calle en Canadá y no puedes jugar con prácticamente nadie al fútbol, porque allí el fútbol no es el deporte que prima, sino que lo es el hockey. Bueno, esto es culpa de su padre porque él jugaba en un equipo amateur de allí de Edmonton, de la ciudad en la que vivían en Canadá, y eran fans del Chelsea, que lo dice en esta entrevista que os dejaremos el link en la descripción, que es muy interesante, que escribe el propio jugador, y la verdad que es increíble, o sea ese cambio de estilo, claro, o sea, choca de una manera importantísima, porque al final es lo que decimos, ¿con quién narices vas a jugar en septiembre cuando ya llega la nieve con -10 grados al fútbol fuera en la calle? Es prácticamente inviable. Sí, en un invierno de 9 meses, ¿no? Como hay en Canadá. Quiero decir, allí hay 2 semanas de verano, un poquito de otoño y luego 9 meses de Exacto. invierno. Aquello es una barbaridad. Sí, yo creo que tuvo la suerte, ¿no? De que en Canadá, por suerte, hay clubes como el Vancouver Whitecaps que están en la MLS, entonces, quieras que no, llevan un poquito esa tradición futbolística a Canadá, aunque es muy minoritaria. Y sí, como comentas, empezó en el club de su pueblo y lo que es muy curioso es que, como un amigo suyo cambió de equipo a otro equipo del pueblo, él se fue con él y ahí es donde conoció a que hoy es su representante. Es muy curioso cómo al final un cambio que puede ser tan nimio, ¿no? Cambiar de un equipo de pueblo a otro equipo de pueblo, al final fue lo que en un año o un poquito más le llevó al Vancouver Whitecaps, donde, bueno, tampoco tuvo unos comienzos fáciles, pero vemos como al final se impuso, ¿no? Lo que tú comentabas antes. Él dice que era más tímido de lo que es ahora y seguramente ese carácter que sacó fue un poquito lo que le llevó, ¿no? A ser lo que es hoy como persona y como futbolista, claro. Sin duda, como dices tú, pasó de un equipo de pueblo a otro que, como él mismo dice, era un equipo aún peor del que estaba. O sea que realmente fue un paso que lo hizo y le acabó saliendo muy bien, porque como dices tú, es su actual representante, de un nombre, por cierto, impronunciable que no vamos a poder decir. Y la verdad Sí, que, ¿cómo te lo puede tenía cambiar la apuntado por vida? aquí, es Nick Jose. No sé si lo he Sí, pronunciado bien, pero vamos. pues lo pondremos por aquí y ya vosotros si lo podéis decir. Y bueno, no solo este fue un impedimento, sino que también encima tuvo que perderse en una edad como tan temprana como entre los 10 15 años, tuvo que perderse tardes de entrenamiento por cuidar a sus hermanas pequeñas. O sea que al final todo fue un camino muy difícil, muy costoso, todas las dificultades que ha tenido el jugador y al final lo bien que ha salido, todo lo que ha trabajado para llegar hasta ahí, porque ni él mismo creía que él era muy futbolista, lo dice varias veces además, y al final mira dónde ha llegado. Sí, es muy curioso porque él dice que cuando llegó a Vancouver Whitecaps, él ni siquiera pensaba que estaba entre los mejores jugadores de las categorías inferiores, ¿no? Del fútbol base. Y es muy curioso como un jugador que no cree destacar en un club como el Vancouver Whitecaps, que a priori ahora mismo le queda muy lejos de su nivel a Alfonso Davies, pueda llegar, ¿no? A ser lo que comentábamos al principio del vídeo. Si no el mejor lateral izquierdo del mundo, uno de los mejores y con apenas 19 años. Ahí te habla también de esa mentalidad de lo duro que ha tenido que ser para Alfonso Davies conseguir lo que ha conseguido, llegando desde un campo de refugiados. Le ha endurecido seguramente mucho el carácter y es lo que le ha permitido, pues lo que comentamos, ¿no? Al final, él llega al Vancouver Whitecaps con 14 años y 3 o 4 años después ya está en el Bayern de Múnich. Es decir, son palabras mayores lo que estamos diciendo, debutar con 15 años, pasar en tan poquito tiempo del fútbol base al primer equipo, es decir, te habla un poquito de la mentalidad que tiene Alfonso Davies y por supuesto del enorme talento que tiene, porque al final hablamos siempre de su físico, de su mentalidad, pero es verdad que es un jugador con un talento enorme y que tiene todo el potencial del mundo para triunfar. Sin duda, porque además el propio Davis no tenía esa mentalidad tan fuerte y fue un jugador de su propio equipo cuando estaba en el segundo equipo del Vancouver Whitecaps el que le dijo una frase que se le quedó dentro, que fue que solo los que tenían una mentalidad fuerte llegaban hacia arriba. Y al final es muy curioso también cómo el propio Davis comenta que cuando debutó en el Vancouver Whitecaps
estaba como que no quería tocar el balón y rehuía realmente del juego, pero fue empezar a driblar y realmente se le quitó ese miedo y tuvo un disparo además. O sea que además esto se repite varias veces porque también lo dijo en el Bayern de Múnich. O sea que realmente es un jugador que realmente en el terreno de juego se desquita de esas intimidades y al final vemos que, claro, la gente que no conoce esta historia detrás realmente ve a un Alfonso Davies que es muy extrovertido, siempre lo vemos por Instagram haciendo todo tipo de vídeos. Manu. ¡Ah, Manu! Quiere ser actor incluso, o sea que eso te habla un poco de la personalidad del jugador y él mismo lo tiene muy claro y ha dicho que quiere llegar a ser uno de los mejores jugadores de Europa. Bueno, yo creo que ya lo es, así que yo creo que eso lo puede tachar de su lista. Yo creo que ya es uno de los mejores porque su temporada sí lo acredita. Vamos a ver si tiene la regularidad de mantenerlo. Pero sí, al final un poco es lo que tú comentas, un carácter forjado, un carácter construido por él mismo y que le ha llevado, pues, siendo tan joven, a dominar Europa. Al final, hace poco también lo ponía por Twitter, ¿no? Que para la gente que persiguiera un sueño, pues sí, él es un ejemplo, la verdad, tan jovencito viniendo de un campo de refugiados, luego venir de un país con poquita tradición futbolística como Canadá, llegar en tan poquito tiempo al Bayern de Múnich, la verdad es que ya es una hazaña convertirse en campeón de Europa, ser uno de los mejores del equipo. Yo sinceramente no sé dónde está su techo. Yo te digo que cuando salió del Vancouver Whitecaps no esperaba este rendimiento tan inmediato. Sabíamos que era muy bueno, pero esperas, bueno, pues que como Gio Reina quizás en el Dortmund, ¿no? Que tenga pues un periodo de adaptación, que tengan pues una progresión normal. Esto no ha sido para nada normal. No sé dónde estará su techo, pero visto lo visto, yo creo que aún está muy lejos de lo que nos ha demostrado. Claro, cuando llega un jugador de una liga considerada como menor, pues al final no entiendes que pueda llegar a dar ese nivel, habiendo ganado el triplete con el Bayern como titular encima y siendo uno de los pilares del equipo y habiendo ganado la Champions, aunque para mí no hizo muy buen partido la final, pero el resto de la temporada realmente ha sido intachable. ¿Cuál es para ti el techo de Alfonso Davies? Es decir, el Bayern ya es un equipo grande, pero quién sabe, jugar en un Real Madrid, por ejemplo, o en la liga inglesa. Claro, esta es una pregunta un poquito difícil de responder en el sentido de que el jugador que salió del Vancouver Whitecaps y llegó al Bayern, en teoría era un extremo. Y eso quizás te cambie ya un poquito la perspectiva, porque como extremo creo que es más difícil triunfar o más difícil destacar, porque seguramente no sería mejor que Kingsley Coman, por ejemplo. Es posible, que ahora mismo fueran jugadores similares. Pero claro, como lateral, al haber menos laterales de nivel y no tan exuberantes como él, destaca mucho Exacto. más. Claro, yo creo que esto ha sido un factor clave que si le salía bien este cambio de posición es lo que podía catapultarle. Yo sinceramente no esperaba que Alfonso Davies tuviera un impacto tan inmediato. Sí esperaba que pudiera convertirse en uno de los mejores en su posición, aunque siempre pensando que lo haría como extremo, pero ahora viendo lo bien que se desenvuelve como lateral, ya tan joven, cuando tenga un poquito más de madurez y a medida que vaya mejorando también en principios futbolísticos, yo creo que su techo no está ya muy lejos porque no puede mejorar mucho más, pero yo creo que su techo es precisamente pues eso, dominar el lateral izquierdo y no sé si salir del Bayern, porque ahora mismo el Bayern y siempre ha sido uno de los gigantes de Europa, pero yo creo que ahora mismo Alfonso Davies tiene nivel para jugar donde él quiera. Es que no se me ocurre un solo equipo del mundo que no quisiera tener a Alfonso Davies en sus filas. No sé si quizás el Liverpool, porque tiene a Robertson, pero si me das a elegir entre el Robertson 2019-2020 y el Alfonso Davies 2019-2020, yo me quedo con Alfonso Davies. Sin duda. Y ya con esto terminamos. Te agradezco, Rubén, que hayas estado aquí. Os recomendamos el canal de Esto es MLS porque es una liga que no es muy seguida, pero realmente sus vídeos son muy entretenidos y para conocer mucho más de esta liga tan interesante que deja a este tipo de jugadores como Alfonso Davies. Nos vemos en el siguiente vídeo.